La historia de las guerras se cuenta habitualmente a través de batallas, estrategias militares y líderes políticos cuyos nombres llenan los libros de texto. Pero existe otra historia, una que durante décadas permaneció en las sombras, susurrada en voz baja entre mujeres que habían visto demasiado y que el mundo prefería no escuchar. Es la historia de las mujeres que sobrevivieron los campos, las prisiones, las zonas de ocupación donde el ser mujer significaba una forma particular de vulnerabilidad que los documentos oficiales raramente registraban con precisión. Sus testimonios, cuando finalmente fueron escuchados, revelaron una dimensión de la guerra que la historia militar convencional había ignorado sistemáticamente. Comprender lo que significó ser mujer durante la Segunda Guerra Mundial requiere primero entender cómo los regímenes totalitarios conceptualizaban el género dentro de sus proyectos ideológicos. Para el régimen nazi, las mujeres eran clasificadas según criterios raciales y políticos que determinaban su valor dentro del orden propuesto. Las mujeres arias tenían el rol designado de producir hijos para el Reich, mientras que las mujeres judías, eslavas, romaníes y otras consideradas racialmente inferiores eran vistas como amenazas biológicas que debían ser eliminadas o explotadas como mano de obra desechable. Las mujeres involucradas en actividades de resistencia, ya fueran comunistas, socialistas o simplemente personas que ayudaban a otros, eran enemigas políticas que debían ser neutralizadas. Esta intersección de género, raza y política creó formas específicas de persecución que afectaron a millones de mujeres. Los primeros arrestos de mujeres por motivos políticos en la Alemania nazi comenzaron inmediatamente después de que Hitler llegara al poder en 1933. Mujeres comunistas, socialistas y sindicalistas fueron detenidas junto con sus compañeros masculinos, enviadas a prisiones o campos de concentración improvisados. Al principio, las autoridades nazis no tenían instalaciones específicas para prisioneras mujeres y las alojaban en secciones separadas de campos mixtos o en prisiones convertidas. Lichtenburg, un antiguo castillo en Sajonia, se convirtió en el primer campo de concentración dedicado exclusivamente a mujeres en 1937, albergando a prisioneras políticas alemanas y austriacas. Las condiciones allí establecieron patrones que se repetirían en instalaciones posteriores: hacinamiento, trabajo forzado, castigos arbitrarios y un sistema diseñado para quebrar la voluntad mediante la humillación sistemática y la negación de la dignidad humana básica. Las mujeres que llegaban a estos lugares venían de todos los contextos imaginables. Había intelectuales y trabajadoras de fábrica, maestras y amas de casa, estudiantes y abuelas. Lo que compartían era haber cruzado alguna línea invisible que las marcaba como peligrosas para el Estado. Una mujer podía ser arrestada por escuchar radio extranjera, por hacer comentarios críticos sobre el régimen, por ayudar a un vecino judío, por negarse a hacer el saludo nazi, por pertenecer a un grupo religioso que no cooperaba con las autoridades. Los cargos eran a menudo vagos, las pruebas circunstanciales, los juicios inexistentes o simulacros donde la conclusión estaba decidida antes de comenzar. El proceso de ingreso a un campo de concentración o prisión política seguía patrones diseñados para deshumanizar desde el primer momento. Las mujeres eran obligadas a entregar todas sus pertenencias personales, cada objeto que las conectaba con sus identidades previas, fotografías de familiares, anillos de matrimonio, cartas, incluso peines y pañuelos. Sus cabezas eran rapadas, un acto que despojaba no solo de cabello sino de feminidad según las normas sociales de la época. Se les asignaban números en lugar de nombres, reduciendo su identidad a dígitos en registros burocráticos. El uniforme de prisionera, cuando había uno, era invariablemente de talla incorrecta, demasiado grande o demasiado pequeño, otra pequeña forma de negar individualidad y comodidad. En algunos campos las mujeres llevaban triángulos de colores cosidos a sus uniformes: rojo para prisioneras políticas, verde para criminales, negro para asociales, púrpura para testigos de Jehová, rosa en combinación con otros colores para mujeres acusadas de prostitución, amarillo en configuración de estrella para judías. La arquitectura de los campos y prisiones reflejaba su propósito de control total. Ravensbrück, el campo más grande dedicado específicamente a mujeres, estaba ubicado junto al lago Wetzee en Brandeburgo, diseñado según los principios que Theodor Eicke había establecido para el sistema de campos de concentración. Barracas de madera dispuestas en filas, rodeadas por muros altos y alambre electrificado, torres de vigilancia en las esquinas, un diseño que maximizaba la vigilancia mientras minimizaba cualquier privacidad. Las mujeres dormían en literas de 3 niveles, tan estrechas que debían girar de costado para entrar, compartiendo espacio con tantas otras que el contacto físico constante era inevitable. No había calefacción adecuada en invierno ni ventilación en verano. Las ventanas, cuando existían, estaban rotas o bloqueadas. La luz era escasa,
creando una penumbra perpetua que afectaba tanto la vista física como el estado mental. El hambre era una constante que definía la experiencia diaria más que casi cualquier otro factor. Las raciones distribuidas en Ravensbrück y campos similares proporcionaban aproximadamente 1000 calorías diarias, insuficientes para sostener vida bajo las condiciones de trabajo forzado a las que las prisioneras eran sometidas. El pan, cuando lo había, estaba hecho de harina mezclada con aserrín y celulosa. La sopa era agua turbia con algunos trozos de nabo o papa, ocasionalmente con un pedazo de carne de origen dudoso. El café o té era líquido caliente con vago sabor a nada identificable. Este hambre crónica producía efectos predecibles: pérdida de peso hasta que los cuerpos se convertían en esqueletos cubiertos de piel, pérdida de menstruación porque los cuerpos no tenían recursos para funciones reproductivas, hinchazón de piernas y abdomen por edema, debilidad que hacía cada movimiento un esfuerzo consciente, deterioro de dientes y encías, caída de cabello que ya había sido rapado pero que crecía escaso y quebradizo. El trabajo forzado ocupaba la mayor parte de cada día. Las prisioneras eran asignadas a diversos talleres y fábricas dentro de los campos o en subcampos asociados con empresas alemanas que explotaban mano de obra concentracionaria. En Ravensbrück, miles de mujeres trabajaban para Siemens ensamblando componentes eléctricos para equipo militar. Otras cosían uniformes, procesaban pieles para abrigos de invierno destinados al frente del este, o realizaban trabajo agrícola cultivando campos que alimentarían a sus captores mientras ellas mismas pasaban hambre. El trabajo era monótono y extenuante simultáneamente, requiriendo precisión mientras se realizaba en estado de debilidad extrema. Las cuotas de producción eran establecidas sin consideración por las capacidades humanas reales. No cumplir con las cuotas resultaba en castigos, reducción de raciones ya insuficientes, golpes, confinamiento en celdas de castigo o reasignación a detalles de trabajo aún más brutales. El frío durante los meses de invierno era otro enemigo implacable. Los uniformes de las prisioneras, cuando los había, eran de tela delgada diseñada para verano, no para temperaturas bajo cero. Los zapatos eran zuecos de madera que no proporcionaban aislamiento ni soporte. Las mujeres envolvían sus pies en trapos o papel si podían conseguirlos, pero estos materiales improvisados ofrecían protección mínima contra el congelamiento. Las manos expuestas durante el trabajo exterior desarrollaban sabañones que se abrían y sangraban. Las orejas y narices sufrían congelación. El temblor constante por el frío consumía energía que los cuerpos desnutridos no podían permitirse gastar. Por las noches, las mujeres se apiñaban juntas bajo mantas insuficientes, compartiendo calor corporal que era poco pero mejor que nada. El ritual del recuento matinal, el apel, era una tortura diseñada para recordar a las prisioneras su completa falta de autonomía. Antes del amanecer, independientemente del clima, las mujeres eran obligadas a formarse en filas perfectamente alineadas en el patio del campo. Allí permanecían mientras las guardias las contaban y recontaban, un proceso que podía durar horas. Durante este tiempo, las prisioneras no podían moverse, hablar, ni sentarse sin importar cuán débiles o enfermas estuvieran. Algunas se desmayaban y caían, y eran golpeadas o pateadas por las guardias por romper la formación. En invierno, mujeres morían durante el apel, sus cuerpos congelándose mientras permanecían de pie. En verano, el sol sin protección causaba insolaciones. El apel no servía a ningún propósito práctico más allá del conteo que podría haberse realizado de formas más humanas. Su función real era psicológica: demostrar poder absoluto, quebrar resistencia, reducir a las prisioneras a objetos que existían solo para ser contados y ordenados según la voluntad de sus captores. Las guardias femeninas que supervisaban estos campos añadían una dimensión particular a la experiencia de las prisioneras. Estas eran mujeres alemanas reclutadas para servir como Aufseherinnen, supervisoras en el sistema de campos de concentración. Venían de diversos contextos, pero compartían disposición para infligir crueldad sobre otras mujeres. Algunas guardias eran sádicas, claramente disfrutando el poder que ejercían y buscando oportunidades para causar dolor. Otras eran simplemente indiferentes, cumpliendo sus deberes con frialdad burocrática que no reconocía la humanidad de las personas bajo su control. El hecho de que fueran mujeres supervisando a mujeres creaba dinámicas psicológicas complejas. Para algunas prisioneras, esto hacía la humillación más profunda, que otras mujeres las trataran con tal desprecio. Para otras, exponía la mentira de que las mujeres son naturalmente más compasivas que los hombres, demostrando que la crueldad es capacidad humana no limitada por género. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, las mujeres prisioneras desarrollaron formas de resistencia y solidaridad que preservaban algo de humanidad bajo condiciones diseñadas para destruirla. Esta resistencia raramente tomaba la forma de rebelión abierta,
que habría sido suicida dadas las circunstancias. En cambio, se manifestaba en actos pequeños pero significativos que afirmaban identidad, creaban conexión y mantenían la esperanza cuando toda razón objetiva para esperar había desaparecido. Compartir comida era uno de los gestos más significativos posibles en ambiente de hambre extrema. Una mujer que dividía su ración de pan, ya insuficiente, con otra que estaba aún más débil, estaba ofreciendo no solo nutrición sino reconocimiento de la humanidad compartida. Este acto requería sacrificio real porque significaba que la donante comería aún menos de lo ya inadecuado. Pero estas acciones ocurrían regularmente, especialmente dentro de grupos que habían formado vínculos de lo que algunas sobrevivientes llamaban familias de campo, pequeños grupos de mujeres que se cuidaban mutuamente, compartían recursos, se daban apoyo emocional. Estas familias improvisadas a menudo se formaban según líneas nacionales o políticas, mujeres polacas apoyándose entre sí, comunistas alemanas manteniéndose unidas, pero también había casos de vínculos que cruzaban estas divisiones, creando comunidades basadas en experiencia compartida más que en identidad previa. El cuidado de las enfermas era otra forma de resistencia. En los barracones enfermería de los campos, donde las condiciones eran marginalmente mejores solo en el sentido de que las mujeres no eran forzadas a trabajar mientras agonizaban, prisioneras con algo de conocimiento médico intentaban proporcionar cuidado con recursos prácticamente inexistentes. Esto podía significar simplemente limpiar el rostro de una moribunda con un trapo húmedo, sostener su mano, susurrar palabras de consuelo. Médicas y enfermeras prisioneras realizaban lo que podían con los escasos suministros que las autoridades del campo proporcionaban, sabiendo que la mayoría de las enfermas morirían pero sintiendo obligación de mantener su profesionalismo y compasión incluso cuando el sistema negaba los medios para curar realmente. La creación cultural, aunque limitada y peligrosa, representaba otra forma de resistir la deshumanización. Mujeres que habían sido poetas, escritoras o artistas antes de su encarcelamiento continuaban creando en secreto, componiendo versos mentalmente, escribiendo en pedazos de papel robados que escondían cuidadosamente. Estos poemas y textos a menudo circulaban entre prisioneras, memorizados y transmitidos oralmente para evitar detección. El contenido variaba desde expresiones de dolor y pérdida hasta afirmaciones de esperanza y resistencia, desde descripciones de la vida en el campo hasta memorias de libertad anterior. El acto mismo de crear arte bajo tales circunstancias era declaración de que el espíritu humano persistía a pesar de todo. Canciones cantadas en voz baja por las noches en los barracones servían función similar. Mujeres de diferentes países compartían las canciones de sus tierras, enseñándose mutuamente melodías y palabras en idiomas que no entendían completamente pero cuya emoción era universal. Cantar juntas creaba momentos de comunidad que trascendían las divisiones impuestas por las autoridades del campo. Era forma de recordar que habían sido personas con culturas ricas y vidas plenas antes de convertirse en prisioneras numeradas. La educación clandestina, especialmente cuando niños estaban presentes en los campos, representaba inversión en futuro cuando el presente parecía no ofrecer nada. Mujeres que habían sido maestras organizaban lecciones secretas, enseñando a niños a leer, hacer aritmética básica, aprender geografía e historia. Esto se hacía con riesgo considerable porque las autoridades prohibían tales actividades, pero las mujeres involucradas consideraban esencial intentar preservar algo de infancia normal y preparar a los niños para vida después del campo, si sobrevivían. La práctica religiosa, cuando era posible, proporcionaba consuelo y estructura a muchas prisioneras. Mujeres judías observaban el Sabbat tan discretamente como podían, recitando oraciones de memoria, marcando las festividades según calendario que mantenían mediante cuidadoso conteo de días. Católicas rezaban el rosario usando cuentas improvisadas de pan o piedras pequeñas. Testigos de Jehová, un grupo particularmente perseguido porque se negaban a comprometer sus creencias incluso bajo tortura, mantenían sus prácticas religiosas con determinación inquebrantable. Estas observancias religiosas no eran solo consuelo espiritual sino también actos de resistencia, afirmaciones de que las autoridades del campo controlaban los cuerpos pero no las almas. La preservación de la memoria era tarea que algunas prisioneras asumieron conscientemente, comprendiendo que si sobrevivían tendrían obligación de testimoniar. Memorizaban nombres de mujeres que morían, eventos significativos, detalles de crímenes cometidos por guardias específicas. Este trabajo de memoria era forma de resistencia contra el propósito nazi de eliminar no solo personas, sino el registro mismo de su existencia. Las prisioneras que se dedicaban a preservar memoria actuaban como archivistas clandestinas, sabiendo que algún día su testimonio podría ser crucial para justicia y para asegurar que los muertos fueran recordados. El humor, por extraño que parezca, también existía en los campos y servía como herramienta de supervivencia psicológica.
No era humor sobre sufrimiento, sino humor a pesar del sufrimiento, pequeños chistes o comentarios irónicos que creaban momentos de alivio en la monotonía opresiva. Reírse juntas, incluso brevemente, afirmaba que las prisioneras aún eran capaces de experimentar algo más allá del dolor, que mantenían suficiente distancia psicológica de su situación para observarla con perspectiva, por momentánea que fuera esa perspectiva. Las relaciones de amistad y afecto que se desarrollaban entre prisioneras eran complejas y vitales para supervivencia. Algunas mujeres formaban vínculos profundos que persistían décadas después de la liberación, amistades forjadas en circunstancias extremas que creaban comprensión que nadie más podía compartir. Otras relaciones eran más pragmáticas, alianzas formadas para beneficio mutuo pero sin profundidad emocional particular. Y había también tensiones y conflictos, porque el hacinamiento extremo y la competencia por recursos escasos podían crear fricciones incluso entre personas que en otras circunstancias habrían sido amigas. La experiencia del campo no transformaba automáticamente a todas las prisioneras en santas, pero revelaba tanto lo mejor como lo peor de la naturaleza humana bajo presión extrema. Las mujeres que sobrevivieron campos de concentración y prisiones políticas emergieron con daños físicos y psicológicos que llevarían el resto de sus vidas. Los cuerpos desnutridos durante años no se recuperaban completamente ni siquiera con comida adecuada posterior. Muchas sobrevivientes experimentaban problemas digestivos crónicos, sus sistemas habiendo sido tan dañados por hambre prolongada que no podían procesar alimentos normales eficientemente. Los dientes, debilitados por malnutrición y falta de higiene dental, se deterioraban y perdían. Las infecciones no tratadas durante encarcelamiento dejaban secuelas permanentes. Las que habían sido sometidas a experimentos médicos llevaban cicatrices físicas obvias junto con trauma de haber sido usadas como sujetos de investigación sin consentimiento. El daño psicológico era en muchos casos más profundo y duradero que el físico. Lo que ahora reconoceríamos como trastorno de estrés postraumático era común entre sobrevivientes, aunque en las décadas inmediatas después de la guerra no había lenguaje médico adecuado ni tratamiento efectivo para estas condiciones. Las mujeres experimentaban pesadillas recurrentes donde revivían eventos traumáticos del campo. Sonidos, olores o situaciones cotidianas podían desencadenar flashbacks intensos que las transportaban mental y emocionalmente de vuelta al campo. Muchas desarrollaban hipervigilancia constante, incapaces de relajarse completamente porque alguna parte de ellas permanecía alerta a peligros que ya no existían objetivamente pero que sentían como presentes perpetuamente. La reintegración a la sociedad después de la liberación presentaba desafíos que pocas personas anticipaban. Las sobrevivientes regresaban a mundos que habían continuado funcionando sin ellas, donde familias habían sido destruidas, propiedades confiscadas, comunidades dispersadas. Algunas descubrían que sus hogares habían sido ocupados por otros y que recuperarlos era legal y emocionalmente complicado. Otras encontraban que familiares habían dado por supuesto que estaban muertas y habían seguido adelante con sus vidas de formas que hacían el regreso incómodo o doloroso. La respuesta social a las sobrevivientes variaba, pero era frecuentemente inadecuada. En algunos casos, había genuina compasión y esfuerzos por ayudar. En otros, había incomodidad o incluso incredulidad. Las historias que las sobrevivientes contaban sobre campos de concentración sonaban tan extremas que algunas personas sospechaban de exageración. Otras simplemente no querían escuchar sobre horror cuando estaban tratando de reconstruir sus propias vidas después de la guerra. Esta falta de voluntad para escuchar creaba aislamiento adicional para sobrevivientes que necesitaban poder hablar sobre sus experiencias como parte del proceso de integrarlas psicológicamente. El silencio se convirtió en respuesta común para muchas sobrevivientes. No hablaban sobre los campos con sus familias, especialmente con hijos nacidos después de la guerra, porque querían protegerlos del conocimiento de lo que los humanos pueden hacerse entre sí. No hablaban con vecinos o colegas porque las conversaciones casuales no tenían espacio para tales temas y porque no querían ser definidas solo por su victimización. No hablaban a veces porque encontrar palabras para experiencias tan extremas era imposible, porque el lenguaje ordinario no podía capturar lo que habían vivido. Este silencio era protector pero también aislante, creando distancia entre las sobrevivientes y sus seres queridos, dejándolas solas con memorias que no podían compartir. Sin embargo, conforme pasaron décadas y conforme cambió el clima social alrededor de la discusión del Holocausto y otros crímenes de guerra, muchas sobrevivientes encontraron espacios donde podían hablar. Proyectos de historia oral comenzaron a grabar testimonios sistemáticamente, creando archivos de memorias de primera mano. Escritoras comenzaron a publicar memorias, transformando experiencia personal en documento histórico y literario. Educadoras comenzaron a visitar escuelas compartiendo sus historias con nuevas generaciones.
Este proceso de testimoniar era terapéuticamente importante para muchas sobrevivientes, permitiéndoles finalmente articular lo que habían guardado en silencio durante años, pero también era emocionalmente agotador, requiriendo que revisitaran trauma repetidamente. Los testimonios que emergieron revelaron patrones comunes, pero también destacaron la diversidad de experiencias individuales. Cada mujer había vivido la guerra de manera única, con sus propias circunstancias específicas, sus propias pérdidas particulares, sus propias formas de sobrevivir y resistir. Sin embargo, atravesando todas estas narrativas individuales había temas compartidos: el shock del arresto inicial, la humillación del procesamiento en el campo, la lucha diaria por supervivencia, las relaciones formadas bajo presión extrema, los momentos de compasión inesperada, las brutalidades sin sentido. Y finalmente la liberación, que era simultáneamente alegría y desorientación cuando las mujeres tuvieron que comenzar procesos de reconstruir vidas desde ruinas. Las sobrevivientes frecuentemente expresaban sentimientos complejos sobre haber sobrevivido cuando tantas no lo hicieron. Culpa del sobreviviente era común. La pregunta persistente de por qué yo sobreviví cuando otros que eran tan buenos, tan fuertes, tan merecedores de vida, murieron. No había respuesta satisfactoria a esta pregunta porque la supervivencia en los campos dependía de factores que iban más allá del control individual: estar en lugar correcto o incorrecto en momento específico, tener habilidades que resultaban útiles y por tanto protectoras, recibir ayuda de otros en momentos críticos, o simplemente suerte aleatoria. Esta aleatoriedad hacía la culpa más difícil de procesar porque no había manera de sentir que se había ganado la supervivencia mediante virtud o esfuerzo superior. Algunas sobrevivientes encontraron propósito transformando su experiencia en activismo. Se convirtieron en educadoras sobre el Holocausto y otros genocidios, trabajaron en organizaciones de derechos humanos, abogaron por justicia para víctimas de atrocidades contemporáneas. Para estas mujeres, asegurar que lo que les había sucedido fuera conocido y que las lecciones fueran aprendidas se convirtió en misión de vida. Otras sobrevivientes eligieron caminos diferentes, enfocándose en reconstruir vidas privadas, familias y carreras, sin hacer su estatus como sobrevivientes el aspecto definitorio de sus identidades públicas. La cuestión de la justicia para los perpetradores era compleja y a menudo insatisfactoria para las sobrevivientes. Mientras algunos oficiales nazis de alto rango fueron juzgados en Nuremberg y otros tribunales, muchos perpetradores de nivel medio y bajo nunca enfrentaron consecuencias legales. Guardias de campos de concentración desaparecieron en Alemania de posguerra, viviendo bajo nombres falsos o simplemente entre poblaciones que no preguntaban sobre pasados de guerra. Cuando juicios ocurrieron, frecuentemente décadas después de los crímenes, los acusados eran personas ancianas cuyas apariencias en la sala del tribunal contrastaban marcadamente con las memorias que las sobrevivientes tenían de ellos como jóvenes en uniformes ejerciendo poder brutal. Esta disonancia temporal hacía los juicios emocionalmente complicados para testigos que debían confrontar sus torturadores en contextos legales formales. El apoyo institucional para sobrevivientes también variaba dramáticamente según país y periodo. Alemania Occidental eventualmente estableció programas de compensación para víctimas de persecución nazi, aunque los procesos para calificar eran burocráticos y a menudo requerían que las sobrevivientes probaran su victimización de maneras que podían ser retraumatizantes. Alemania Oriental enfatizaba reconocimiento para antifascistas, lo cual beneficiaba a algunas sobrevivientes pero marginaba a otras cuyas razones para persecución no encajaban en narrativa política preferida. Israel desarrolló programas específicos para sobrevivientes del Holocausto que emigraban allí, aunque la integración de sobrevivientes en sociedad israelí también tenía sus propias complejidades. En otros países, el apoyo era mínimo o inexistente. Las memorias escritas por sobrevivientes constituyen cuerpo literario significativo que sirve tanto función documental como artística. Algunas son narrativas directas, contadas cronológicamente con énfasis en hechos y eventos. Otras son más fragmentarias, reflejando en su estructura la forma en que la memoria traumática funciona, saltando entre periodos de tiempo, revisitando ciertos momentos repetidamente mientras pasa rápidamente sobre otros. Algunas están escritas en tono reservado y controlado, manteniendo distancia emocional del material. Otras son intensamente personales y emotivas. Esta diversidad de aproximaciones narrativas refleja las diferentes formas en que las sobrevivientes procesaron sus experiencias y decidieron compartirlas con el mundo. Ciertos temas recurrentes emergen a través de estos testimonios. La importancia de pequeños objetos que representaban conexión con vida anterior o con seres queridos. Una fotografía que una mujer logró esconder durante todo su encarcelamiento, un pedazo de cinta que había pertenecido a su madre, una cuchara que había hecho de un pedazo de metal porque poseer este utensilio básico era forma de autonomía minúscula.
La significancia de fechas y rituales que marcaban el paso del tiempo y conectaban con identidad cultural o religiosa. Celebrar cumpleaños incluso cuando no había forma de marcarla excepto recordando, observar festividades religiosas en secreto, mantener cuenta de días para no perder orientación temporal completamente. La presencia de niños en campos de concentración añadía dimensión particularmente desgarradora a la experiencia. Mujeres que eran madres vivían con terror constante por sus hijos, sabiendo que los niños eran especialmente vulnerables en ambiente de campo. Intentaban protegerlos tanto como podían, compartiendo su propia comida escasa, escondiéndolos durante selecciones, tratando de mantener algo de rutina infantil normal en circunstancias absolutamente anormales. Otras prisioneras que no eran parientes también participaban en cuidar a los niños cuando podían, reconociendo que proteger a los más jóvenes era imperativo moral. Las mujeres embarazadas en campos enfrentaban situaciones imposibles. El embarazo bajo condiciones de desnutrición extrema era peligroso tanto para madre como para feto. Los partos ocurrían sin asistencia médica adecuada, en condiciones insalubres, con alta mortalidad materna e infantil. Los bebés nacidos en campos generalmente no sobrevivían porque no había forma de alimentarlos o cuidarlos apropiadamente. Las madres que perdían bebés inmediatamente después del nacimiento llevaban ese dolor junto con todos los otros traumas del encarcelamiento. La experiencia de liberación, cuando finalmente llegó en 1945, era compleja y no simplemente alegría como podría asumirse. Había alivio profundo de que el sufrimiento inmediato estaba terminando, pero también desorientación, incertidumbre sobre qué seguía, y frecuentemente devastación al descubrir la extensión de pérdidas personales. Muchas sobrevivientes estaban tan débiles físicamente que necesitaban semanas o meses de atención médica antes de poder siquiera pensar en reconstruir vidas. Había también fenómeno de sentirse perdidos sin la estructura rígida del campo, por horrible que hubiera sido, porque esa estructura había proporcionado cierta predictibilidad incluso en medio del caos. Las fotografías tomadas por los aliados al liberar campos de concentración mostraban mujeres en estados de extrema emaciación, con ojos que habían visto demasiado para volver a ser las mismas. Sus miradas, vacías pero a la vez llenas de algo imposible de describir, se convirtieron en el testimonio silencioso de un sufrimiento que las palabras no podían contener. Algunas apenas podían mantenerse en pie cuando los soldados aliados llegaron, otras se apoyaban unas en otras, envueltas en mantas que apenas cubrían los huesos. Cuando los médicos y enfermeras de las fuerzas liberadoras entraron en los barracones, el olor a enfermedad, muerte y desesperación era tan intenso que muchos tuvieron que salir a tomar aire. Pero las mujeres que quedaban dentro, demasiado débiles para moverse, sonrieron por primera vez en años. No porque estuvieran felices, sino porque entendieron que habían sobrevivido lo suficiente para ser vistas. Las semanas que siguieron fueron un intento titubeante de regresar a la vida. Los hospitales improvisados se llenaron de mujeres que recibían cuidados básicos, comida, agua limpia, medicinas elementales. Pero los cuerpos no eran lo único que necesitaba reparación. Las noches se llenaban de gritos, de pesadillas, de nombres pronunciados en voz baja, madres, hermanas, hijas, amigas que no habían salido de los campos. El simple acto de dormir era una batalla, porque cerrar los ojos significaba volver a ver todo lo que habían intentado olvidar. Cuando las sobrevivientes fueron repatriadas, la mayoría no tenía a dónde regresar. Sus casas estaban destruidas, sus familias desaparecidas. Muchas vagaron por semanas entre centros de refugiados, incapaces de decidir en qué país comenzar de nuevo. Algunas fueron acogidas por comunidades solidarias, otras se encontraron con el rechazo o la indiferencia. La sociedad no sabía cómo hablarles, cómo escucharlas. Y ellas, a su vez, no sabían cómo explicar lo inexplicable. Así comenzó el largo silencio que marcaría sus vidas durante décadas. Algunas intentaron reconstruir la normalidad, casarse, tener hijos, enseñar en escuelas, trabajar en oficinas. Pero bajo esa fachada cotidiana persistía una fractura invisible. Un ruido metálico podía hacerlas temblar. El olor del humo, incluso de una chimenea, podía transportarlas instantáneamente de vuelta a los crematorios. Las fechas de invierno, con sus cielos grises y su frío cortante, despertaban recuerdos imposibles de controlar. Sin embargo, la memoria también se convirtió en su forma de resistencia final. Cuando las décadas pasaron y el mundo comenzó a olvidar, algunas mujeres rompieron el silencio. En auditorios escolares, en universidades, en documentales, empezaron a contar sus historias. Hablaron sin buscar lástima, sino para advertir. Esto no empezó con cámaras de gas, decían. Empezó con palabras, con miradas, con leyes que nos separaron de los demás.
Cada testimonio era un acto de valentía. No solo porque revivir el horror dolía, sino porque implicaba exponerse a la incredulidad y al juicio. Pero sabían que si ellas no hablaban, nadie lo haría. Y así, poco a poco, reconstruyeron una memoria colectiva que el tiempo había intentado borrar. Hoy, los nombres de aquellas mujeres resuenan en museos, memoriales y libros de historia. Pero su legado más profundo no está en las placas ni en las fechas, sino en el ejemplo silencioso de su resistencia humana frente a la deshumanización absoluta. Recordarlas no es solo un deber histórico, es una forma de mantener viva la conciencia de lo que el ser humano puede llegar a ser y también de lo que puede soportar sin perder su esencia. Ellas no pidieron ser heroínas. Solo querían sobrevivir. Pero su silencio, incluso ahora, sigue hablando.